Los anfibios, un grupo de vertebrados distinguidos por ser un grupo monofilético, es decir, provienen de un ancestro en común. También se distinguen por presentar características morfológicas comunes, como lo es una piel lisa y muy vascularizada. Esta carece de protección de escamas, plumas o pelo, facilitando el intercambio de gases. Estos también incluyen glándulas mucosas y lechosas que humectan la piel y secretan toxinas que funcionan como mecanismo de defensa. De igual manera, ponen huevos sin membranas extraembrionarias, los cuales dependen de ambientes húmedos para evitar la desecación. Los anfibios se dividen en tres grandes órdenes: el orden Anura, el orden Caudata y finalmente el orden Gymnophiona. El orden Anura actualmente se encuentra compuesto por aproximadamente 6.233 especies. Este grupo es el más abundante y diversificado de los anfibios vivientes. Las especies de este grupo se encuentran en hábitats acuáticos, terrestres, fosoriales y arborícolas, en prácticamente todos los continentes. En México, este orden cuenta con 140 especies endémicas, las cuales pertenecen a solo 6 familias. En cuanto a los modos de reproducción, la mayoría de los anuros presentan fecundación externa. Tienen un abrazo sexual denominado amplexo. Generalmente presentan metamorfosis. Sin embargo, algunas especies presentan desarrollo directo, es decir, eclosionan teniendo la forma anatómica de un adulto. El orden Caudata contiene al grupo de las salamandras. Son un clado compuesto entre 252 y 255 especies, que se distribuyen en mayor proporción en los bosques del sureste de Estados Unidos. Para México, este orden cuenta con 119 especies endémicas, las cuales pertenecen a 2 familias. Sobre la reproducción y desarrollo, las especies acuáticas presentan apareamiento en el agua. Su fecundación puede ser interna o externa. Las larvas que eclosionan de huevos presentan branquias externas. Las salamandras terrestres presentan fertilización interna. Las hembras depositan los huevos, los cuales cuidan hasta la eclosión de los organismos, los cuales ya presentan la forma de los adultos, pero en talla pequeña. Finalmente, se encuentra el orden Gymnophiona, compuesto por los cecílidos. Estos son un clado de aproximadamente 200 especies. La distribución de este grupo es pantropical, en áreas selváticas y húmedas. México cuenta con una especie endémica perteneciente a la familia de Hermófide. Son organismos que utilizan su cabeza para cavar, por lo que es difícil recolectarlos si no salen de sus madrigueras. Todas las cecilias presentan fertilización interna. La mayoría depositan sus huevos en madrigueras y cuando eclosionan, las larvas se trasladan al agua. Posteriormente ocurre la metamorfosis. Referirse a los anfibios en México implica hablar de uno de los grupos de fauna más diversos del país, ocupando entonces el 5º lugar a nivel mundial con un total de 376 especies y un 70% aproximadamente de endemismo presente en el país. Los anfibios tienen importancia cultural, económica y ecológica muy importante en México. En el caso de la importancia cultural, es debido a la relación estrecha y dinámica que presenta el pueblo mexicano con los anfibios desde la época prehispánica hasta la actualidad. Estos vertebrados han formado parte de dicha cultura en diferentes sentidos, incluyendo una enorme cantidad de formas de expresión humana inspiradas en estos organismos. En lo económico, se debe a que son un grupo cuyo aprovechamiento en el mercado mundial abarca la industria de la cosmetología, la peletería y la médica. Finalmente, en la parte ecológica, tienen una enorme importancia, ya que al alimentarse de insectos e invertebrados en proporción correspondiente, funcionan como controladores de dichas poblaciones. Sin embargo, pese a las importancias antes mencionadas, los anfibios presentan una alta vulnerabilidad e incluso varias especies endémicas están en peligro de extinción.
tanto por causas naturales como causas antropogénicas, como lo es la contaminación, invasión de sus nichos, rareza como mascota, entre otras. Debido a esto, surge una serie de acontecimientos enfocados a la evaluación y conservación de la salud de las poblaciones de anfibios. En 1989 se realizó el primer Congreso Mundial de Herpetología, debido al descenso de poblaciones de anfibios a nivel mundial. Posteriormente, a finales del 2005, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza concluye su primera evaluación global, evidenciando que la tercera parte de los anfibios del mundo se encuentra amenazada de extinción, que al menos el 40% de las poblaciones se encuentra en declive, y más de 1000 especies probablemente se han extinguido desde 1980. Es por esto que administradores de áreas silvestres reconocen que se deben adoptar estrategias de manejo para reducir el riesgo de extinción de especies, con el fin de asegurar las funciones de ecosistemas viables. Estas estrategias deben incluir la conservación del hábitat, la recolección intensiva de información en campo, investigaciones sobre las funciones ecológicas de especies bajo algún riesgo y el desarrollo de técnicas mejoradas de monitoreo biológico. Ejemplo de ello es el desarrollo de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, las cuales permiten a las comunidades o individuos particulares a participar activamente en el manejo de los recursos naturales, bajo la asesoría y apoyo de las instituciones gubernamentales o privadas. Esto con la finalidad de cuidar y conservar los recursos, obteniendo beneficios económicos. Ya que en México se presenta una limitación en cuanto a los recursos que abarcan las zonas de desarrollo de las especies de anfibios endémicas vulnerables, se propone realizar un análisis más detallado acerca de la localización de las poblaciones o microhábitats que sustentan el desarrollo específico de las especies endémicas y con mayor vulnerabilidad en México. De igual forma, se realizarán propuestas de manejo y conservación de los anfibios con un enfoque económico. Con lo anterior, se esperaría un aumento en las poblaciones de las especies endémicas con el apoyo de la implementación de unidades de manejo ambiental en la preservación de anfibios, que aún no presentan una alta vulnerabilidad. Asimismo, el mercado de anfibios se vería en crecimiento y se tendría un control adecuado que no dañara a las poblaciones naturales. Para el desarrollo de esta propuesta se consideraron 5 fases. En la fase A, se implementará un plan de acción para la conservación de las zonas con especies endémicas vulnerables a nivel nacional. Se tomará en cuenta el Plan Global de Acción de 1995 y el Plan de Acción para la Conservación de Anfibios del 2005, al extrapolarse a otras regiones del país. Para la fase B, se realizará un análisis de distribución de los anfibios endémicos y su nivel de vulnerabilidad. Se dará inicio a una amplia búsqueda bibliográfica de la distribución de los anfibios endémicos del país. En cuanto al estado de vulnerabilidad, se presentarán de acuerdo a la NOM 059 y a la Unión de la Conservación de la Naturaleza. En la fase C, se realizará el monitoreo de hábitats donde se determinarán los microhábitats que están bajo protección. Además, se localizará las zonas donde habitan las especies endémicas catalogadas en peligro de extinción. En la fase D, se buscará la legislación, donde el plan de manejo será fundamentado de acuerdo con distintas normas y leyes. Se intentará un equilibrio político-ambientalista mediante las áreas naturales protegidas y se propondrá una creación de UMAS para abrir el mercado legal de mascotas exóticas, tomando las medidas adecuadas. Finalmente, en la fase E se implementará la educación ambiental. Esta tratará de incluir a sectores de la población para la conservación mediante talleres y/o pláticas promocionando la importancia ecológica y la conservación de los anfibios. Se espera capacitar a cierto sector de la población para que se integre activamente en el manejo de áreas naturales protegidas y a las especies presentes en ellas. En la implementación de estas fases se encontraron 221 especies endémicas en México, con mayor riqueza en la zona de Mesoamérica. Se observó también
que las áreas naturales protegidas solo abarcan una pequeña parte de los hábitats. Respecto a la vulnerabilidad, se identificaron 3 categorías en la NOM 059 del 2010. De las 221 especies endémicas, 43% de estas no se encuentran en ninguna categoría, 38% se encuentran en protección especial, 14% amenazadas y el 5% en peligro de extinción. Dentro de las categorías que presenta la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, el 28% se encuentran en peligro, el 31% en peligro crítico, el 10% vulnerable y el 4% casi amenazada. Tomando en cuenta la categoría en peligro de extinción por la NOM 059 del 2010, se identificó la distribución específica para las 12 especies presentes en ella, con el fin de determinar los microhábitats. En estos estados se realizarán acciones para la conservación de la especie. Las prácticas para lograr la conservación efectiva de la biodiversidad presente en los territorios mexicanos se deben plantear mediante un modelo basado en la necesidad de proveer bienes y servicios a la población. En este sentido, aquellas estrategias de conservación de la biodiversidad mexicana que no presenten un uso sustentable de los recursos naturales no se contemplan. Con base al Plan de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, cuyo fin es frenar la caída de las poblaciones de anfibios, establecer unidades de manejo ambiental en el país se une a dicho plan. Ejemplo de esto son las UMAS establecidas en la Ciudad de México y Michoacán, en donde destacan la venta y reproducción de especies como los ajolotes y ranas. Claro, bajo lo estipulado en la Ley General de Vida Silvestre. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.